Libro de Juan, capítulo 7, verso 37. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias en este precioso día que nos das y este privilegio, Señor, de poner en nuestros corazones el reunirnos en pos de ti, en pos de tu Espíritu y en pos de tu palabra. Dios mío, haz que tu palabra, Señor, corra hoy. Nosotros disponemos nuestros corazones, Señor, para escucharla, Señor. Como dices tú, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estamos en la enseñanza, la más grandiosa y costosa invitación para los sedientos. En esta época de diciembre no hay como muchos sedientos. Hay sedientos, pero de otras cosas. Y eso usted lo va a poder ver por ahí los viernes en la noche o muy temprano en la mañana los sábados. Sedientos no de agua, sino de agua caliente o ardiente. Así que la palabra, hermanos, es para los sedientos. La salvación es solo para aquellos que el Señor nos da el entendimiento de que somos pecadores, de que nuestro corazón está siempre inclinado al mal y que necesitamos un Salvador. Entonces, este es el llamado del Señor. Él dice: el que tenga sed. Hay muchos que no tienen sed. Es un llamado para los sedientos. Porque hay muchos que no les interesa el agua de Dios, el agua de su palabra. Esos ríos del Espíritu que pueden transformar su vida, vivificar su vida, transformar su hogar, restaurar sus hijos. Eso no les interesa, porque ellos deciden más bien seguir bebiendo de las cisternas rotas y contaminadas de este mundo corrompido. Filosofías. Hay muchos que dicen que han leído y la cultura llama a que leamos muchos libros, pero el Señor habla, acuérdese que todos esos son libros muertos. Usted lo lee una vez y ¿para qué lo va a volver a leer? Pero usted lee la palabra y donde lee la palabra, si vuelve a leerla, el Señor le vuelve a hablar. Y el Señor constantemente nos está hablando de un solo versículo. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y es eficaz. Entonces, usted ve la mayoría del mundo, están bebiendo del mundo, bebiendo de lo que ofrece el mundo, bebiendo de las noticias, las filosofías, los comentarios, en fin, de todo. Pero el Señor nos llama a beber de Él. El mundo y muchos en la iglesia, inclusive muchos pastores, prefieren una alta posición en el mundo. Pastores que dejan su ministerio por meterse en la política, prefieren una posición en el hombre que una posición en Cristo, una permanecer en la voluntad de Cristo, para lo que Cristo nos llamó. Dice que no podemos servir a dos señores. Entonces,
Muy importante, porque cuando el Señor nos llama a ser santos es a ser apartados del mundo. ¿Qué tiene que ver un pastor con la política y con las cosas? No, que para ayudar a la iglesia. ¿Cuál ayudar a la iglesia? Si la Biblia dice que si el Señor no edifica, en vano trabajamos todos. Es el Señor. Entonces prefieren una posición en el mundo. Muchos prefieren un trabajo que venir a beber de esa agua que brota para vida eterna, de esa agua que nos mantiene en el favor de Dios, en los propósitos de Dios. Qué terrible. Y la verdad es que muchos tienen sed, pero no de Cristo, sino sed de poder, de prestigio, de popularidad, de reconocimiento. Y el Señor claramente nos deja el ejemplo. Dice que Él no vino a ser servido, sino a servir. Él no vino a ser popular, Él vino a servir. Y a eso nos llaman a los santificados, apartados del mundo y apartados para Cristo y para su gloria. Entonces, vemos que ese día era un día muy especial. Ya habían pasado 3 fiestas de los tabernáculos, o 3 fiestas de la cosecha, de las 3 fiestas anuales que el pueblo de Israel estaba obligado a ir a Jerusalén a celebrarlo. Y el Señor vino en la última fiesta, la que importaba, porque Él estuvo predicando y compartiendo. Y ya casi para ser apresado, y en ese último día de la fiesta viene y se presenta. A anunciar, ojo, muy importante, a las 12 tribus de Israel. Porque ahí estaban las 10 tribus perdidas y estaba, por supuesto, la tribu de Judá, que permaneció unida a la tribu de Efraín, pero también estaban los levitas que habían dejado de ser tribu, porque eran al servicio del Señor. Entonces ahí estaban en ese momento, en ese instante, en esa hora, en ese día especial, el gran día, lo llama la Biblia. Porque en ese día estaban reunidos todas. Él vino a restaurar a Judá, a restaurar a Israel, las tribus perdidas, y hasta lo último de la tierra. Entonces ese fue el día especial que él escogió para anunciar. Y claramente unos días después es que viene el Pentecostés, en donde en Hechos capítulo 2 verso 5 dice la Biblia que habitaban en esos días en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones debajo del cielo. O sea, no dejó una nación por fuera. Allí estaban todas las tribus perdidas. Y eso para los teólogos que escuchan y puedan reconocer de que es que la palabra de Dios es un orden perfecto, perfecto. Ahí Él vino a restaurar todo. Porque muchos dicen no, que le faltó restaurar, es que a las tribus perdidas. Ahí estaban todos. Entonces vino a ofrecer redención a todos en ese día. Y vino a darles esa oferta de redención, esa oferta de salvación. Tal como hoy. Hoy el Señor nos está anunciando de que vengamos a Él y bebamos. Porque en estos primeros días estamos acá, pero después la gente se va como desapareciendo. Y el Señor nos llama a beber, pero a beber, la Biblia dice, el que permanece en mí. Habla de permanencia, no habla de beber una sola vez, sino de permanecer en el Señor. Así que, para muchos de los visitantes en ese día, era ese día o nunca. Así como hoy.
Para muchos en las diferentes iglesias que hay en el planeta Tierra, quizá hoy es el último día que escucharon del agua de vida. Porque estamos hablando de muchos millones de personas. Muchos se van a morir hoy mismo y en el resto de la semana, y para el próximo domingo ya no van a estar. Así como les ocurrió aquí en el último y gran día de la fiesta, donde el Señor les anunció vida, restauración, redención, bendición, propósito y vida eterna. Ese era el gran día de salvación, y seguro que no había otro. Pero muchos allí rechazaron el día de esa visitación, como lo dice el Señor. Como le dice el Señor a Israel: oh, si tan solo hubiesen conocido el día de mi visitación. No lo conocieron. Así como muchos que tienen tiempo congregándose acá y en todo las iglesias del mundo, y no, hasta el día de hoy no han conocido la visitación del Señor y no lo han valorado. Y después fue demasiado tarde, como lo dice la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 2, en la parte D, dice: he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hermanos, hay mucha gente que a lo mejor en enero no va a estar aquí, porque se apartaron, como usted conoce a algunos llamados hermanos que se apartaron y están perdidos en el mundo, y sobre todo este mes que los llama tanto, porque pareciese que este mes tuviese algo especial. Pero muy importante que entendamos esto, hermanos. Cuando Cristo lo llamó a usted y me llamó a mí, nos llamó a apartarnos del mundo. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las fiestas viejas pasaron, las fechas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. O sea, para nosotros no hay diciembre. Para nosotros no debe haber diciembre. Si nos reunimos a alabar a Dios en los días que sea, gloria a Dios, pero no porque es diciembre, no porque es 24 o 7 o 31, sino porque nos reunimos a alabar y glorificar el nombre del Señor. Entonces, muy importante, he aquí ahora el tiempo aceptable. Hay gente que sale, le entra la palabra y después le sale y vuelve, hermano. No, he aquí ahora, dice el Señor. Esta es palabra de Dios, hermano. Qué tremendo. He aquí el tiempo aceptable, hermanos. Jesús no solo les habló, dice la Biblia que Él generalmente les hablaba, compartía, enseñaba, pero dice que alzó la voz. Así como el Señor le dijo a su profeta Isaías: alza tu voz como trompeta. Isaías 58. Les dice que grite. El Señor alzó la voz como trompeta. ¿Por qué? Porque estaban reunidos todos y era el último, el día más especial de toda la fiesta, el último día. Era el día de salvación. Ese era el día escogido por Dios para que su Hijo estuviera ahí gritando. ¿Y cuánto tiempo lleva el Señor gritándonos, hermanos? Porque el Señor sabía que ese era el último día, que Él ya no iba a estar más ahí en ninguna otra fiesta. Era la última fiesta y era el último día en donde Él iba a estar. Y Él, Dios mismo en carne, personalmente, anunciándole a su pueblo redención. Y también ese era el último día para muchos. A muchos de los que rechazaron, hermano, ese día, esos gritos, ese clamor del Señor, esa hambre del Señor por justicia, les tocó padecer, y eso lo muestra la historia, los horrores más terribles en el año 70. O sea que los que no bebieron de Él en ese día,
les tocó padecer terriblemente en el año 70, destrucción total, más de 1.100.000 personas, judíos. Y dice Flavio Josefo que de todos los que bebieron, ni uno solo padeció. Eso lo dice Flavio Josefo, que de los cristianos ni uno solo murió, dice Flavio Josefo. Entonces es la unidad perfecta de la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando en Miami, el compañero mío que fue el que nos predicó a todos nosotros, se fue a comprar unos hilos, porque nosotros teníamos unas máquinas bordadoras. Se fue a comprar unos hilos y allá viene y me cuenta, ese era un hombre impaciente por predicar la palabra. Ese hombre donde iba siempre estaba predicando. Y llegó, me cuenta él que llegó a esta tienda que nosotros conocíamos, algunas veces iba yo, otras veces iba él. Y había una niña allá, una niña caleña, jovencita, muy bonita, y dice que él comenzó a compartirle del llamado del Señor. Y dice que a ella le gustó. Ese era el gran día para ella. Y le dijo, y él la invitó a recibir, y ella dijo, otro día. Otro día. A lo mejor pensó, pues todavía estoy muy joven, todavía tengo tiempo. Cuando William volvió a recoger el pedido, como en 2 días, 3 días, la niña no estaba, y preguntó por ella y le dijeron, murió en un accidente. Es que esto es una realidad, hermanos. Nosotros no tenemos la vida comprada, pero esa niña no podrá decir que no, Dios no le envió un profeta a predicarle su palabra. Entonces, es muy tremendo. Pablo, un hombre así ferviente por predicar la palabra de Dios. Y dice que fue, o lo llevaron a predicarla, y le predicó al rey Agripa, un rey ahí en Israel. Eso está en Hechos capítulo 26, verso 27. Vayamos. Mire lo que dice Pablo, así como William, o así como usted, o como yo, que vamos y le predicamos a alguien. Fue y le predicó. Y dice en Hechos capítulo 26, verso 27, o sea, fue a ofrecerle esa agua de vida. Que no es a ofrecerle una religión, no, fue a ofrecerle el poder sobrenatural del Espíritu Santo para transformar nuestra vida, para bendecirnos. Y dice que le dice Pablo, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y ni siquiera lo dejó contestar, dijo Pablo, yo sé que tú crees. Tú conoces muy bien la palabra de Dios, tú conoces muy bien la ley de Dios, tú crees que los profetas es una verdad y la palabra profética, yo sé que tú crees. Verso 28, entonces Agripa le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, por poco me haces beber de esa agua de vida, pero no quiero. Hoy no quiero. Así hay muchos, hermano, así hay muchos. Ya casi me convierto, ahí voy poquito a poco, hermano. El Señor los llamó y dice que no les habló, les gritó. El que tenga sed, hermano, hay que tener sed. Hay que pedirle al Señor, Señor, dame esa sed que tienen tus siervos. Hay gente que yo conozco, Señor, que tienen una sed de ti tremenda. Yo no tengo nada de eso, Señor. Produce en mí esa sed. Al que pide, se le da. Produce en mí esa sed, Señor, para no rechazarte, para no rechazar tu bendición, tu provisión, tu salvación, Señor, tu redención, tu amor, tus propósitos. No, estoy muy joven, no tengo tiempo, no, tengo mucho trabajo, hermano. Dios mío. Esto no se trata de ser o no cristiano, hermanos.
o de estar en una religión, sino de recibir o rechazar. Esa niña rechazó y no tuvo más oportunidad. El rey Agripa rechazó, se murió sin redención, sin el favor de Dios. Entonces, esto, cuando el Señor les dijo, el que quiera, primero que todo, el que tenga sed. Hay que tener sed. Usted no se ha dado cuenta de usted mismo y yo mismo cuando teníamos sed de películas, sed de deportes, sed de novelas, sed de mujeres, sed de hombres, sed de ropa, sed de tantas cosas que no nos saciábamos. ¿Y por qué con el Señor la poquita sed que tenemos se nos acaba tan rápido? Supuestamente. Entonces no se trata esto de ser cristiano o de estar en una religión o de congregarnos, sino de recibir o de rechazar al Señor. Es apropiarnos de su perfecta justicia, hermanos, de su perfecto amor. Dice la Biblia que Félix fue otro que el Señor le envió a Pablo para saciar su sed. Qué tremendo. Vayamos ahí en Hechos 24, 25. Dios le envió a su siervo Pablo para que le hablara, hermanos. Y mire lo que dice en Hechos 24, 25. Pero al disertar Pablo, o sea, al predicar Pablo, al enseñar acerca de la justicia de Dios, que tiene que ver con el cumplimiento de su palabra y su palabra para nuestras vidas, del dominio propio, o sea, de que no nos domine este mundo, hermano, y del juicio venidero, la ira de Dios. Félix se espantó, hermanos, le dio miedo, empezó a temblar y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Nunca se le presentó esa oportunidad. Es que, hermanos, esto es serio. Así como usted se toma en serio sus estudios, su trabajo, sus proyectos, su hogar, ¿por qué no nos tomamos en serio las cosas de Dios, hermano? Esto es serio. Nunca volvió esa oportunidad. Félix rechazó la justicia de Dios. ¿Y qué le espera? La ira de Dios. Pero no podrá decir que nadie le compartió. Ahora, ¿quién es el que no se define por Cristo? Porque es que, hermanos, se trata de que nos definamos. La Biblia dice que el que le falte sabiduría, que se la pida a Dios, que el que le falte amor, que se la pida a Dios. Hermano, el que le falte, hermano, quiera algo, dice que al que pide se le da. Pidámosle a Dios: Señor, pon ese fervor en mi vida, pon ese amor en mi vida, por ti, por tu palabra. ¿Quién es el que no se define? Aquel que todavía piensa que está muy joven. No, yo estoy muy joven, todavía tengo tiempo, apenas tenga 40 o 50, o cuando esté viejito, ahí voy. ¿Quién va a saber, hermano? ¿Quién va a saber en qué cosa podemos caer nosotros tan bajos que nunca nos podremos levantar? ¿Quién va a saber? ¿Cómo vamos a rechazar del Señor? ¿Quién es aquel que no se decide, hermano, por beber y permanecer bebiendo de esa agua de vida? Aquel que una vez se acercó a Cristo, a sus promesas, que aceptó ser redimido, pero sigue bebiendo del agua del mundo. No se define. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo, inmediatamente dice la Biblia que se constituye en enemigo de Dios. O sea, con Dios hay que definirnos. Es como el que se casa, casa quiere. ¿Cómo es que se casa y va a querer tener otra casa por ahí, otras sucursales? Que se casa quiere, hermanos. Con el Señor es así. Si nosotros, hermanos, el Señor dice: oh, el que no es conmigo es contra mí. ¿No le parece? O sea que el hecho de que yo no quiera saber de Dios dice que soy enemigo de Dios automáticamente. Entonces,
Aquel que viene a Cristo pero que no se define, que todavía está en dos aguas, en dos pensamientos, en dos caminos. Y el Señor nos llama a beber de Él, pero siguen bebiendo del mundo. Mire, muchos creyentes se desaparecen en diciembre y aparecen en enero. ¿Por qué? Porque tienen que ir a beber del mundo. Este es un llamado muy costoso para Cristo, hermano. No sé si usted analizó, siga escuchando, siga analizando, estudie esa palabra del estudio tan precioso que recién hicimos, el milagro más grande del universo. Y después vino otro, el Rey de Gloria. Analicemos lo que le costó al Señor, hermano, para salvarte a ti y a mí, para venir a bendecirnos, restaurarnos, sanarnos, salvarnos, hermanos. Y uno decir, no, prefiero el agua del mundo, o prefiero estar en las dos aguas. Automáticamente dice la Biblia que soy peor que el mundo. Dice que soy tibio, y dice que al tibio Dios lo vomitará de su boca, al mundo no. Entonces es importante. ¿Y quién es el que no se define por Cristo? Aquel que dice, no, Señor, déjame, primero voy y entierro a mi padre y después te sigo. Así como un discípulo del Señor. Mira, no, Señor, no te voy a seguir, déjame, primero voy y entierro a mi padre. Y el padre estaba joven. O sea, a que mi padre cumpla 90 años y ahí vengo y te alcanzo. Hermano, con el Señor, la Biblia dice que el que es santo, el que está apartado, el que conoce a Cristo, el que está cada vez santificado, dice santifíquese más, apártese más del mundo. A eso se refiere. No es que la coronita que tiene aquí sea más grande. No, apártese más del mundo y de las cosas del mundo. A eso es lo que nos dice el Señor. Entonces, qué importante. Así que esta oferta del Señor es solo para los sedientos, para aquel que sabe, que cree, que necesita perdón. Hermano, necesitamos perdón, necesitamos redención. Dice el Señor, venga a mí y beba. Analicemos la invitación del Señor Jesús en ese último gran día y apliquémosla también a nuestra vida. Hay 4 palabras claves ahí en ese primer verso, y esas 4 palabras es si alguno. La otra, sed. La otra, venga, venir. Y la otra, beba. Son 4 palabras. La primera palabra es si alguno. O sea, que Dios no lo está, si no viene con su esposa, no lo recibo, no. Si no viene con su familia, no lo recibo, no. Es individual el llamado. Es individual. Ya Dios no llama equipos, ni razas, ni naciones. Eso es antibíblico. Eso es lo que enseña la religión. El llamado de Él era para todo el pueblo judío. Y no les dijo, los de Judá, vengan para acá, los de Leví, acá, y cada una de las tribus. No. Sí, alguno, uno solo. Muy importante entender esto para poder entender la escatología, los últimos tiempos. Si alguno, o lo mismo, el que quiera. Es como cuando grandes multitudes lo seguían, Lucas 24:25, grandes multitudes lo seguían, y dio la vuelta y dijo el que quiera, y se quedó solo. Entonces Pedro le dice, Señor, Señor, yo te voy a tener que enseñar cómo ganarte la gente, porque no ve que por ahí hay estrategias, cómo ganarlo la gente, hermano. Un día, el jueves, hermano, vamos a hacer aquí una discoteca, pero sin trago, para los jóvenes. Únicamente una cerveza por persona, que eso es como un aperitivo, eso no lo emborracha. Vea, eso está así, de esas estrategias. Y muchas otras, y con humo y todo lo demás. Dice que en la iglesia del Señor, qué cantidad de pervertidos. Es la verdad, a las cosas hay que llamarlas como son. ¿Acaso yo aquí soy el dueño de esto aquí? Yo soy solamente un servidor más, igual que cualquiera de mis hermanos servidores. No soy nada más. Y esa es la que yo me creo. No soy nada más, porque lo dice la Biblia. Si el Señor dice que Él no vino a servir, sino
no a que le sirvan, sino a servir, imagine nosotros. Si usted ve que el pastor está haciendo las cosas muy bien, la Biblia lo llama inútil. Y como yo sé que no hago todo bien, no soy ni siquiera inútil delante de Dios y delante de la Biblia. A lo mejor usted conocerá algún rico y famoso que lo hace todo bien, pero así lo haga todo bien, dice la Biblia que es inútil. Entonces viene Pedro y le dice: Señor, con razón se fue todo el mundo. Señor, dura es esta palabra que tú le estás dando. Y le dijo: Pedro, ¿te quieres ir tú y los otros 11 contigo? Hermano, es que con el Señor es así. Con el Señor es así. Entonces por eso el Señor llama a algunos, sí, a alguno, hermano, a alguno. Hay familias, por ejemplo, en la familia de mi esposa hay una. Y todos han conocido y todos han bebido. Pero déjeme decirle que el infierno va a estar lleno de gente que bebió de Cristo. Pero solo una dijo: aquí estoy, Señor. Y con sus errores y con sus cosas y con lo que necesita que Dios haga con ella y los que necesita que Dios haga conmigo y con usted, aquí estamos, gloria a Dios. Uno, si alguno. Así que el Señor no está llamando equipos, ni ciudades, ni naciones. Eso es antibíblico. Y eso fue en el gran último día para que quedara de testimonio. Un llamado individual. Si alguno tiene sed, venga. Así que si usted está aquí, si estamos aquí es porque queremos beber. Que el Señor nos ayude a permanecer. Que el Señor haga algo en usted y en mí. Que si lo cojo se va a salir del caído, que nos ayude a enderezarnos como sea. Que use lo que sea, pero que no nos deje salir del camino, hermanos. Así que es para el que quiera, hermano, de su justicia y de sus bendiciones. Bueno, ese día había miles de judíos, de todas partes. Pero el llamado fue individual, para que vinieran a él. La segunda palabra, sed. Nadie que no tenga sed de Dios va a venir a beber de él. Dios debe producir esa sed en nosotros. Él produce todo. Sed de su palabra, sed de su amor. A lo mejor nos toca cansarnos de darnos cosas contra el aguijón, o de cometer errores, o de causar pecado, de destruir nuestro propio hogar, hermano, y que el Señor tenga misericordia y nos ponga esa sed para buscarlo a él. Eso fue en ese gran día, pero es lo mismo hoy. Hoy estás el mismo llamado. Estar sedientos, hermano, de perdón, de reconciliación, de querer ver las bendiciones y las promesas de Dios en nuestra vida. Sed, hermano. Sed. En nuestros hogares, con nuestros hijos. Sed. Estar sedientos es desear al Señor en nuestras vidas, desearlo a Él, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde nosotros vayamos, que el Señor esté ahí. Que si hay situaciones en la empresa, orar por la empresa porque el Señor está ahí. Y si el Señor dice que oremos, porque Él responde. Porque la Biblia dice que, ¿por qué? ¿Por qué lo necesitamos a Él? ¿Por qué necesitamos ver de Él? Porque la Biblia dice que en Cristo estamos completos. No necesitamos más. No necesitamos religión, a Él. Entonces vemos que bíblicamente hay bendición para los que beben de esa agua, pero hay maldición porque nos hacemos enemigos de Dios, amigos del mundo. Maldición e ira para los que rechazan beber de Cristo. Esto es una realidad. Así que en ese contexto fue que resonó su voz: el que tenga sed, venga a mí y beba. La pregunta es, hermanos, ¿nos congregamos? Acuérdese que en el mundo, al menos cuando yo estaba jovencito, niño, nos obligaban a ir a la iglesia, a la misa, y traer el evangelio, que nos daban una hojita. En esa época, mi época, hace muchísimos años, nos daban una hojita. Y entonces apenas llegaba uno le preguntaban: ¿qué dijo este señor hoy?
Y ahí estaba la hojita. Obligados. Entonces, pero hoy, la pregunta es, ¿por qué nos congregamos? ¿Porque es una tradición que simplemente cambié de religión, de una religión X a otra? ¿O porque entendí de que la palabra de Dios, ahí está el agua de vida eterna, en su Espíritu Santo? Realmente nos congregamos porque tenemos sed y deseo de conocer a Cristo, de conocer a Dios, de conocer al Espíritu, de conocer la palabra, de ser renovados, de ser transformados, de ver las bendiciones de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Nos congregamos por esos propósitos de Dios, por esas bendiciones y promesas de Dios. ¿O solo estamos jugando a la iglesia? Porque el fruto, nuestro fruto, dice si estamos jugando a la iglesia como anteriormente, o si verdaderamente hay sed de Cristo, hay sed de conocerlo, hay sed de su palabra. El fruto lo dice. Así como cuando va a jugar Colombia, que lo ponen a las 5 de la mañana, y muchos, la gran mayoría, eso ponen el despertador, otros ni se acuestan. Así como hay un partido de fútbol, de copa muy importante, algunos se van allá desde el día antes a hacer fila para comprar la boleta. Así, con esa hambre, por ir a ver un poco de fornicarios, marihuaneros e indecentes. Y algunos cristianos que hay ahí. La verdad, ¿será que nos congregamos verdaderamente porque el Señor está produciendo algo precioso en nuestras vidas? ¿O estamos jugando a la religión, hermanos? Cuando uno verdaderamente tiene sed, uno viene y bebe, y bebe, y bebe, y quiere beber más. Quiere beber más. Por eso es tan importante uno congregarse donde pueda beber, hermano. Yo he dado el testimonio, y lo doy, cuando nosotros estábamos congregándonos con el pastor Georgie. Estábamos rodeados de iglesias en Miami, en toda parte. Iglesias latinas. Y nos íbamos, como decir, desde Girardota hasta Caldas, solamente por la palabra, porque había hambre de esa palabra. Y estamos rodeados, era más fácil ir allí 5 minutos. Miércoles, sábado y domingo, a veces 2 veces, en la mañana y en la tarde. ¿Por qué? Porque había hambre y sed. No entendíamos, pero el Señor lo estaba produciendo. ¿Cuántos que porque tienen la cosa ya a la vuelta? O por ahí cerquitica, así les den lo que les den? Cuando la otra vez yo hablé de que muchos dejan la sana palabra, la palabra profunda, el aprender, el conocer a Dios, o sea, como dice Pablo, las viandas, y lo cambian por, ¿cuál fue la palabra que yo usé? Cuchufo. ¿A qué me refería? Porque no lo expliqué, ¿a qué me refería? El cuchufo es comida, pero no te nutre. Es comida, pero no nos nutre. Es como cuando Pablo le dijo, ustedes no pueden seguir bebiendo leche. Ustedes ya deberían ser maestros, deberían conocer a Dios en la palabra. A eso me refería, no menospreciando la palabra en ningún lado, sino que es cierto. Hermano, si usted aquí no crece en el conocimiento de Dios, usted aquí no crece en el conocimiento de la palabra, hermano, órele a Dios para que lo lleve a un lugar donde pueda crecer. Yo se lo pido. Entonces, pero también, si usted ve que hay crecimiento, que hay conocimiento, hermano, que hay deseo, que hay amor, que hay testimonio, apoye la obra de Dios, aquí o donde esté. Entonces, ¿por qué nos congregamos, hermano? ¿Cuál es porque hay sed? Él dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Porque muchos están jugando a la religión. Se les da lo mismo venir este domingo y no volver el otro. Se les da domingo si el domingo es el día del Señor, hermano. Tenemos toda la semana para nosotros. Trabajamos toda la semana, comemos toda la semana, hacemos lo que queremos, vemos televisión, lo que quiera. 1 horita para el Señor, hermano, y qué miseria. Hermano, póngase la mano en el corazón si es así o no. Si estamos diciéndole lo que no es. ¿Qué le estoy diciendo? La palabra, el que tenga sed, hermano, hay que mostrar. O simplemente nuestro testimonio dice que no tenemos sed. Y que simplemente seguimos jugando como cuando estábamos en la religión tradicional.
sin consagración, hermano. Y Dios que llama, ¿para qué sirve esa agua? Esa agua que Él ofrece, consagración. Esa agua es sobrenatural, es el poder más grande de Dios mismo. Entonces, muy importante. La tercera palabra es venir. A venir. No que es que yo lo escucho en la casa, no que es que yo lo tengo en el celular. Hermano, dice, no dejando de congregarse como algunos cogieron por costumbre. Lo dice Dios, hermano. Lo dice Dios. Entonces la tercera palabra es venir. Y habla de venir a Cristo, de venir a su palabra. Habla de venir a conocerlo, de venir a entenderlo. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Alabes en esto el que se quiera alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor. Y que eso quiero, que quiero que me conozcan y me entiendan. Y para eso hay que bogar mar adentro, hermano. No es por encimita, mar adentro. Entonces, conocerlo a Él, venir a Él, no a una religión. Porque Cristo es el único que puede saciar, hermano, nuestra sed. El único que puede saciar, hermano, nuestras necesidades. El único que puede transformarte a ti o a mí de ser un fornicario, un mentiroso, un alterado, mal carácter, hermano. Él lo puede hacer. Entonces, vamos de Él, porque Él lo ha prometido que lo hará. Y la verdad sea dicha, muchos vienen, pero están casados con sistemas religiosos. Vienen por la religión, vienen porque sirven, pero no porque verdaderamente tengan hambre y sed de Cristo, hambre y sed de su palabra, de su sabiduría, de su revelación. No, se casaron con una religión. Entonces, venir a Cristo, hermano, es apropiarnos de Él. ¿Usted por qué se casa? Porque mientras sea novia, puede ocurrir algo. ¿Pero por qué se casa? Porque usted la quiere para usted, la quiere disfrutar, quiere hacerla suya, quiere gozar de ella, quiere hacer una vida con ella, quiere, hermano, complacerla y complacerse con ella. O sea, hermano, apropiarnos de Cristo, apropiarnos de su palabra, no como una religión. Hermano, soltar el libro y volver a coger el libro. No, hermano. Esta es una hambre que Él produce. Él la produjo en mí. Yo sé que la ha producido en muchos, pero si yo sin esto era simplemente un religioso más. Servía y predicaba. Pero, ay, hermano, y le pido, Señor, dame más. ¿Pero más de qué? ¿Más sabiduría? No, dame más hambre de ti, Señor. Ayúdame a humillarme delante de ti, reconocer tu grandeza. Porque una vez, hermano, el temor de Dios es lo más importante en nuestra vida. Sin temor de Dios no hay nada. ¿Para qué conocimiento bíblico? Temor de Dios, hermano, para humillarnos delante. Cuando Él hable, hermano, venir y no estar con los oídos, hermano, pesados, oyendo pesadamente y un corazón endurecido. Es desearlo a Él, es caminar con Él, caminar con Cristo. ¿Qué es caminar con Cristo? Vivir mi vida obedeciendo su palabra. Eso es caminar con Cristo. No caminar con el retrato de Cristo de los que hacen por ahí. No, caminar con Cristo es en cada instante agradarlo a Él conforme a su palabra. No importa lo que se presente, haciendo lo que es agradable delante de Él, hermano. Eso es caminar con Cristo. Lo demás es cuento. Hermano, la verdad, el infierno va a estar lleno de muchos sedientos que no permanecieron en su justicia, no permanecieron en su amor, no permanecieron en esa oferta, el que quiera venga a mí y beba. No permanecieron, no les interesó el agua de Dios. Estaban casados con el agua del mundo y con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, hermano. Eso es lo peor, porque nos estamos burlando de Dios. Y dice, si hago mi nido en lo alto de las estrellas, ahí estás tú. Si me escondo en lo profundo del mar, ahí tú estás. ¿Dónde, hermano, podremos engañar a Dios? No les importó, hermano, la santidad de Dios. Y Cristo nunca fue el Señor de aquellos que van a estar allá. Porque acuérdense que le dijeron, Señor, en tu nombre, hicimos todas las cosas religiosas que dice la Biblia. Todas.
¿Y qué les dijo el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Usted no sabe que hay pastores predicando que Dios no los conoce. Ya, sí. Usted conoce a algunos, seguro. Sí. Yo conozco muchos. Dios no los conoce. Pero la gente muerta por ellos. Lo que diga mi pastor, no, lo que diga mi pastor, hermano, ojo con esa herejía, lo que diga la Biblia. Aquí no es lo que diga el pastor, aquí es lo que diga la Biblia. Para que de pronto este hombre pues se torció, hermano, para que el Señor tenga misericordia de mí. Entonces, qué tremendo, hermano. Porque hay muchos, hermano, muchos en la iglesia, en las iglesias como Judas. ¿Qué pasó? Comenzó con el Señor, bebió del Señor, hermano, bebió del Señor. Y compartió del poder de Dios, hicieron milagros, hicieron de todo. Pero ¿por qué estaba siguiendo Judas? Por los panes y los peces. Muchos vienen aquí para que Dios restaure mi hogar. Apenas me ven algunas, apenas ven que el sinvergüenza vuelve. No vuelven. Y Dios no lo ha restaurado, hermanos. Hay muchas que oran para que el Señor le traiga de vuelta a su esposo. No, hermana, ore para que no le traiga a su esposo. Ore para que el Señor primero lo quebrante, porque Dios no hace nada mal hecho. Si usted con su afán, con sus lágrimas y con su deseo lo trae, lo que va a hacer es seguir sufriendo y se va a apartar de Dios. No, ore, tenga paciencia, dígale al Señor que produzca en usted ese dominio propio para que aguante, para que el Señor quebrante y no para que el Señor se lo traiga rápido. Entonces, muchos como Judas, buscando a Dios por lo que Él les da, o buscando un ministerio, buscando lo que sea, pero desecharon el agua, esa agua permanente. También la Biblia dice, como Demas, que dice Pablo que lo abandonó. Ahí Pablo lo dice. Dice, porque amó más al mundo. Qué tremendo. Mire, vayamos, 2 de Timoteo 4:10. Entonces, hermano, es una invitación, no a una religión, sino a Cristo, hermano, a Cristo. Hacer de Cristo el Señor de nuestras vidas, hermano, que Él esté con nosotros en todo momento, en todo lugar, en cualquier circunstancia. Él va a estar. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero si no bebemos de Él, si lo soltamos, si lo tiramos y seguimos bebiendo del mundo, hermano, Dios, usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Dios no mora en un templo inmundo. Lo sabemos por Éxodo. Dice que hasta que Moisés, dice en Éxodo capítulo 39 y 40, dice 18 veces, y mi siervo Moisés hizo todo tal cual se lo pedí. Y lo próximo que dice es, y el Señor dice que bajó la gloria de Dios y se mudó y llenó la casa. Entonces, si no hacemos las cosas como a Dios le agrada, ¿usted cree que Dios va a estar en la casa? Eso no existe, hermano. Esos son para los salvos, siempre salvos. Que hagan lo que hagan, no sé, Dios sigue agradado con ellos. Tan agradado que los va a salvar. 2 de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. ¿Sí ve? Ay, hermano, yo conozco varios Demas por ahí. Demas y damas que han dejado al Señor, hermano, así. No les importa. Y todo lo que hacen, mi Diosito, y todo es mi Diosito, y la bendición de Dios, y mis hijos, todo. Hermanos, eso no es lo que dice la Biblia. Apartados del Señor, y todo es con mi Diosito en la boca. ¿Cuál mi Diosito? Yo honro a los que me honran. Y la Biblia dice que Dios desecha a los que lo deshonran. Los deja a un lado, se aparta. No desecha a nadie, se aparta. Entonces, así hay muchos que comenzaron con el Señor, pero al no estar sedientos, hermano, se dejaron el camino recto. Vayamos a 2 de Pedro 2:20. Es muy importante, hermano, nos afiancemos en esta época peligrosa, para que cada que hagamos algo malo, usted o yo, nos demos cuenta de que estamos desechando el agua de vida por cisternas rotas que no tienen agua, muertas, que producen muerte en esta época.
Dice segunda de Pedro 20, ciertamente en verdad, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones de este mundo, vea, los que estaban, nosotros nos hemos escapado de las contaminaciones de este mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, por eso nos apartamos, enredándose otra vez en ellas son vencidos. O sea, los que vuelven al mundo, a las cosas del mundo, dice que el mundo los vence, los saca. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, el primero, cuando estaba enredado en el mundo, dice que su estado va a ser peor, más tinieblas. Esta es la verdad, hermanos. Verso 21, mire lo que dice el Señor: al que rechaza el agua de vida, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, no haber bebido del agua de vida, que después de haber bebido, después de haberlo conocido, volverse atrás del santo llamamiento que les fue dado. ¿Cuál era el llamamiento? Dice, en el primer y gran día de la fiesta el Señor gritó. Ese es el llamamiento. Gritó: el que quiera, venga a mí y beba. Qué tremendo, hermano, es una realidad. 22, mire lo que le pasa. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. O sea, Dios dice que es un proverbio verdadero, es Dios mismo el que lo dice. El perro vuelve a su vómito, vuelve al vómito del mundo, al vómito del pecado, al vómito de la maldad, al vómito de la enemistad con Dios. Y la puerca lavada. O sea, aquí cuando nosotros vinimos éramos unos puercos, vinimos acá y el Señor nos lavó con su palabra, nos limpió. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con obedecer la palabra de Dios, así lo dice la Biblia. Éramos unos puercos, hermano, que Dios nos lavó. Entonces mire lo que dice aquí el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada. Nosotros que ya estábamos lavados, hermano, a revolcarse en el cielo, o sea, en el pantano, en el estiércol. Eso es una realidad, hermanos. Ojo, muy importante la palabra de Dios. Por un tiempo, hermanos, tuvieron sed de Dios, porque mire, dice que, aquí dice Pedro, que ellos se apartaron por el conocimiento de Cristo, y que aquí fueron lavados, pero que, hermano, dejaron de beber y volvieron al vómito, y su postrer estado fue peor. Entonces, ¿cuántos creyentes con su testimonio, con su fruto en la casa, en el hogar, en el trabajo, hermano, muestran que aman más al mundo que a Cristo? Eso es muy importante para que repensemos, hermano. Nuestro entendimiento debe ser renovado. No es suficiente beber de vez en cuando, hermano, de Cristo, de su palabra. Hay que seguir bebiendo, hermano, bebiendo de Cristo. No es suficiente beber de Cristo y de su palabra y seguir bebiendo del mundo cada día. Así no es en el reino. Así no es en el reino de Dios. Porque muchos nos llamamos cristianos, pero el Señor dice, muchos de los que se llaman cristianos, muchos son llamados, pocos los escogidos. Que muchos vuelven al hieno, vuelven al estiércol. Esa es la verdad. El mismo Señor dice que nos dará de beber hasta que de nosotros. Mire, ¿hasta cuándo hay que beber, hermano? Cuando ya usted se sienta así, tranquilo. Dice que nos dará de beber hasta que en nosotros comiencen a fluir ríos de agua viva. ¿Y cuándo ocurre eso? El Señor le dijo a Ezequiel, en Ezequiel 47, Ezequiel, coge 1 metro y mide. Y mira el río, ese río soy yo. Le dijo ese río soy yo. Y métete 1000 yardas. Y se metió, y dice que el agua le llegaba hasta los tobillos. O sea, se sumergió en Dios, en Cristo, bebió hasta los tobillos. De ahí no quiso beber más. Pero el Señor le dijo, no, bebe
Métete más, métete. Y dice que mide otros 1000 y se metió hasta las rodillas. Y entonces Ezequiel, todavía el río no le hacía nada. Imagínese un río, por muy caudaloso que sea, usted va aquí hasta las rodillas, usted se ríe del río y hasta rema. Y después le dijo hasta los lomos. Y todavía tenía mire que usted se metía a una piscina, a un río, y el río le llega aquí hasta los lomos, usted todavía tiene estabilidad. Pero le dijo, mide hasta que el río, hasta que te sumerjas en el río. Eso es lo que Dios quiere, hermano, ahí. Eso es lo que Dios quiere, sumergirnos en su palabra totalmente, hermanos. Que el mundo quede por fuera, que todo quede por fuera, sumergirnos en el Señor totalmente. Eso es lo que Dios quiere. Alabarnos en Él, alabarnos en conocerlo y en entenderlo a esa profundidad. Entonces no es suficiente tener una Biblia, hermano, cargarla por aquí y leerla. No es suficiente, hay que beberla. Hay que beberla, como cuando el Señor le dijo a Juan: coge el libro, coge mi palabra, coge mis propósitos, cógelo y cómelo. Cómelo, no lo tengas en la boca, cómelo, trágalo, porque quiero una obra dentro de ti. Y cuando lo comas te va a gustar. Eso va a ser dulce en tu boca, pero cuando llegue a tu estómago, a tu vientre, te va a amargar la vida, porque tú llevas una vida fácil, una vida del mundo, los deseos del mundo, los deseos de la carne, pero apenas lo tengas en el estómago, va a ver que va a haber una diferencia con mi palabra. Entonces eso te va a amargar la vida. ¿Cuántos aquí Dios les ha amargado la vida? A mí me la amargó. Yo estaba feliz con el pecado, con las fornicaciones, con la maldad, con todo. Pero de un momento a otro cogió a tomar control ese río. Y mi esposa, mi familia y la gente que me conoce puede dar testimonio que esta puerca que estaba sucia, Señor la ha lavado, y que ahí estoy permaneciendo en Él. Bendito es el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere ahí sumergidos en Él. Esto no es, hermano, de que tengo título de pastor y que tengo eso, basura. Esto está lleno de pastores pervertidos, ladrones, sinvergüenzas, ambiciosos, codiciosos, fornicarios. Conozco muchos, no los juzgo ni los condeno, pero la verdad es la verdad. Si a mí usted me ve en alguna cosa, no diga: ay, tan lindo el pastor, no dígame fornicario, mentiroso, dígame así. A ver si de pronto me arrepiento, hermano, pero si me deja así sobándome como alguno ahí, el pastor, ¿cuál pastor, hermano? Soy un pedazo de carne que por la misericordia de Dios estoy aquí predicando. Pero sin la misericordia de Dios, pregúntele a mi esposa que era yo. Hermanos, es así, esa es la verdad. Dependemos de Cristo, de su gracia, de su palabra, cada instante de nuestra vida, así es. Entonces no es suficiente, hermano, con tener la Biblia y leerla, hay que beberla hasta que su palabra se convierta en una fuente de agua de vida en nosotros, hermanos. Su palabra. Hermano, y mire, este es el resultado de los que verdaderamente creen en el Señor, o que beben de su agua. ¿Cuál es el resultado? Lo dice ahí el verso 39, o el verso 38, que de su interior correrán ríos de agua de vida. Hermano, preguntémonos. Si estamos bebiendo y el Señor dice que el resultado es que de nuestro interior correrán esos ríos, ¿qué es lo que está corriendo de nuestro interior? ¿Qué es lo que sale por la boca? La Biblia dice: de la abundancia habla la boca, de la abundancia del corazón. Entonces, ¿cuáles son los ríos que están saliendo? ¿Qué puede decir la esposa? ¿Qué puede decir el esposo? ¿Qué puede decir la suegra, el suegro? ¿Qué puede decir en el trabajo? ¿Qué pueden decir en toda parte? ¿Qué es lo que está saliendo? ¿Ríos de qué? Por eso es muy importante que usted entienda: hay una fuente de vida, y esa fuente de vida nace en un monte. Por eso dice el Señor que hay que subir al monte de Dios, allá donde se origina esa agua de vida, en el Espíritu, en Cristo, en su Santo Espíritu. Y Él es el que da vida, y su palabra es la que da vida. Yo aquí les estoy dando de beber, como decir, por aquí del río, el nacimiento está por ahí en la montaña, y yo le estoy dando por aquí abajito donde hay mucha contaminación. Muchos reciben de lo que yo le estoy dando, pero algunos van y buscan la fuente, van a la fuente.
van allá, se meten con el Señor, profundizan con el Señor, le dan lugar a Dios en su vida. Entonces el que les enseña no es ningún pastor, sino el Espíritu. Ahí es donde brotarán esos ríos de agua viva. Lo demás es letra, que entra por aquí y sale por aquí. El que produce vida en nosotros es el Espíritu. Entonces, qué importante el resultado de que verdaderamente estamos bebiendo de Él. Es que de nuestro interior correrán ríos, no un río, ríos de agua viva. Y muy importante, no se refiere a un creer intelectual. Porque ¿cuántos aquí creemos que existió un Napoleón? Un Simón Bolívar. Yo nunca lo vi. ¿Y por qué creo en él? ¿Y por qué cuántos dudan de que Cristo verdaderamente existió? Entonces no se trata de un conocimiento intelectual, hermano, histórico. Habla de confiar en Él. Habla de permanecer en Él. Confiar en Él como Señor, como Salvador de nuestra vida. Habla de venir en pos de Él y seguirlo, hermano. Seguirlo. Ya vamos terminando. Vayamos a 1 de Juan 2:6. Mire lo que dice. Dice 1 de Juan 2:6, el que dice que bebe de Cristo, que permanece en Él, o sea, que bebe de Él, de su palabra, dice, debe andar como Él anduvo. Entonces, si yo digo que bebo de Cristo, si yo digo que soy cristiano, debo andar como Él anduvo. Él no anduvo en cantinas, ni en fiestas, en borracheras. Muy importante, hermanos. Así que es una decisión, hermanos, aceptar la justicia de Cristo, pero también es una decisión no beber. Él les dijo, el que quiera venga. Unos cuantos bebieron, de cada tribu bebió. Porque dice la palabra claramente que cuando Pedro predicó, habían judíos piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Pero la gran mayoría rechazó beber. Entonces es una decisión. Seguir viviendo independiente de Dios es una decisión, hermanos. Es contristar al Espíritu Santo, hermanos, hasta el punto de pisotear su amor. Es ¿cómo es posible un matrimonio? Dios no nos llamó a vivir en esclavitud. Hermano, el tipo poniéndole los tarros a la mujer y dele, y ella tranquilita y... ¿Qué está haciendo usted, señora? Dios no la llamó a esclavitud ahí con un fornicario. Eso dele. No, hermano, llega el punto en que la mujer dice, no, este hombre no me respeta, no me ama. No ama el hogar, no ama a Dios, no quiere nada con Dios. Orar por él primero que todo. Y después, hermano, además que las maltratan. No, Dios no nos llamó a vivir en esclavitud. Así de sencillo. No nos llamó a vivir en esclavitud. Igual, contristar el Espíritu, desechar la palabra, pisotear la palabra, hermano, hasta que, hermano, al punto de que pisoteamos el amor de Dios. Hay que orar por los esposos fornicarios, por muy malo que sea, Dios lo puede transformar. Yo era uno de esos, ¿ok? Pero cuando ya se vive en esclavitud, que maltrata a la mujer y todo eso más, Dios no nos llamó a vivir en esclavitud, sino en paz. Usted tranquilo por allá, yo por acá, tranquilo. Y hoy seguiré orando para que Dios lo traiga, pero lo traiga ya bien amagulladito. ¿Me entiende, hermano? Entonces, en realidad es la realidad del poder de Dios en la vida del creyente. Que lo hace no conformarse a este mundo, hermano, sino que bebe hasta que de su interior corran ríos de agua. Eso es lo que nos corresponde, a beber y seguir bebiendo. Mire, aquí los invitamos los jueves, palabra profunda de la palabra profunda, hermano de Dios, a entender, a conocer, porque, hermano, mientras estemos en una mentira, seguiremos atados. Dice que la verdad nos hará
libres, y más en estos tiempos escatológicos y proféticos. Ahora ya para terminar, miremos lo que dice sobre, la belleza de agua. No es cualquier agua. No es beber cualquier agua. Muchos, usted ve, hermano, va uno por allá, a la hora que vaya, 5,000, 7,000 personas, y hagan la fila, y venga, yo le digo lo que su perverso corazón quiere escuchar, y yo también, para que sigan trayendo plática, y le dicen al oído, y le profetizan una cantidad de cosas. Muéstreme eso en la palabra. Usted que vaya está violando la palabra, está haciendo a Dios mentiroso, le está creyendo a un pedazo de carne. Entonces, calidad de agua. El Señor no les dijo que les daría de cualquier agua, de cualquier palabra. Calidad de agua. Hay lugares donde la gente no va a necesitar pachanguear, ay, qué linda la música, qué linda. Y, mire, y hasta se ponen sentimentales con la música y caen, hermano, como que el Espíritu los cogió. Y vaya otra vez en fornicación, en vicios. Ojo con cambiar la palabra de Dios por cualquier cosa. Llámese como se llame, hermano, por amor de Dios. Es la palabra de Dios la que vivifica. Es la palabra de Dios la que lava, la que transforma. Es la que salva. Solo la palabra de Dios. La alabanza es un producto de esos ríos. Cuando sale esa alabanza, como debe ser, hermano. Entonces, miremos la calidad del agua, hermano. Porque no es cualquier filosofía o cualquier religión o cualquier cosa que nos dan. Habla de ríos de agua viva. Agua viva. Y esta agua es la que el mundo no conoce. Vaya, predíquele a la gente del Señor para que no conocen ni quiere conocer. No quieren beber. Pero nosotros que tenemos acceso al agua, hermano, y hoy en día usted tiene, hermano, palabra por toda parte. En ese celular puede tener 20,000 prédicas diferentes. Puede en la casa escuchar la palabra, no en vez de la novela. Puede congregarse, buscar un lugar donde verdaderamente crezca en el conocimiento de Dios. Que haya testimonio por todos lados. Hermano, y la palabra. Entonces, no hay disculpas. Esta agua tiene que venir. Porque cuando agua de vida tiene que venir del mismo trono de Dios. El agua de vida tiene que venir del mismo trono de Dios. No de las cosas de la carne. Es un agua que da vida eterna, tiene que venir del trono de Dios. Es un agua que es espíritu y es vida, es viva y es eficaz, hermano. Cuando pedimos perdón, hermano, vemos la eficacia de esa palabra, cómo nos restaura. Hermano, es un agua diferente. Porque esta agua nos llena, nos satisface, hermano, al punto. Nos satisface tanto. Pregúntele a Pablo si estaba satisfecho con esa agua, que él en la cárcel, golpeados como criminales. ¿Y qué estaban haciendo? Adorando y alabando a Dios. ¿Por qué? El agua que había dentro. Ahí, alabando. Verso 39 de Juan 7. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Mire la razón, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermano, nosotros que estamos en la iglesia, si no glorificamos al Señor con nuestra vida, con toda nuestra vida, hermano, no vamos a ver esos ríos. No vamos a ver nada, hermano, si no glorificamos a Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en toda parte. No vamos a ver nada, hermano. Entonces, primero creemos, hermano, y ponemos nuestra confianza en el Señor para que se manifiesten en nosotros esos ríos de agua de vida. Porque nadie puede nacer de nuevo sin esa agua de vida del poder del Espíritu. Nadie puede jamás ser santificado sin esa agua de vida de la palabra guiada por el Espíritu. Nadie puede jamás conocer a Dios sin el Espíritu Santo de Dios. Y nadie podrá jamás entender la palabra de Dios sin el Espíritu Santo, agua de vida. Así que si no ponemos nuestra fe y confianza en el Señor, hermano, nunca vamos a ver esos ríos
de agua de vida fluyendo en nuestro ser. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias por esa invitación, Señor, que tú has hecho hoy, Señor. Y que hiciste hace 2000 años a los que quisieron beber de ti. Hay testimonio, Señor, de Flavio Josefo, de que ninguno de los que bebieron, Señor, padecieron en el año 70. Así hoy, Señor, hay testimonio de que aquellos que verdaderamente bebemos de ti, de tu agua, de tu espíritu, de tu palabra, Señor, corren a través de nosotros ríos de agua de vida. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor, hermanos. Y yo quiero hacer un llamado. Hoy es día de cena, la Santa Cena del Señor. Y el llamado, por favor, cerremos los ojos. Hermano, hermana y personas que nos visitan, si has bebido de esa agua o estás bebiendo de esa agua de vida, de esa oferta del Señor gratuita, pero también estás bebiendo del mundo, el Señor nos llama a que sea agua viva. Agua viva que sale directamente del trono de Dios. El Señor nos llamó a santificarnos, a apartarnos, a separarnos del mundo, de las cosas del mundo. Y Él es el que tiene ese poder para hacer eso en tu vida y en la mía. Y es el que quiera. Así que si tú quieres, dile conmigo, vamos a pedirle al Señor que haga ese obrar sobrenatural en ti y en mí. Dile si quieres, Padre Celestial, yo bendigo tu palabra, Señor. Has hablado a mi corazón. Dios mío, dame de esa agua de vida que solo tú puedes dar. Señor, y límpiame, Señor. Límpiame con tu preciosa sangre, con tu preciosa palabra. Señor, de todo vestigio, de todo lo que haya de agua del mundo en mí. Señor, tú tienes el poder para transformarme, para vivificarme, para santificarme. Señor, te pido perdón de todos mis errores y de todos mis pecados, Señor. Y a partir de hoy quiero, Señor, que tú seas el Señor y único Rey de mi vida. Yo te doy gracias, Padre. Te bendigo, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, hoy es día de Santa Cena.